Bien, en esta sesión entonces voy a hablar sobre lo que son estructuras de datos. ¿Ya? Seguramente se escuchó ese término por ahí, que es una estructura de datos, cómo se aplica en la programación y concretamente con el objetivo de este curso, cómo lo aplicamos en Python, ¿no? Lo primero, ¿qué cosa es una estructura de datos? Hasta el momento nosotros hemos visto lo que es variables y hemos visto tipos de datos, ¿no? Cuando hemos hablado de tipos de datos, y concretamente en Python hemos hablado pues de un tipo de dato entero, que básicamente es para números enteros, valga de redundancia. Hemos visto un tipo de dato que es el string, o básicamente es una cadena de texto, es un texto básicamente. Tenemos un tipo de dato float, que básicamente es para números con decimales, o, o números flotantes, es el término que se le puede decir en español, pero sí, en realidad son números con decimales, ¿no? Números más precisos. Y tenemos por ahí también el booleano, que básicamente es un tipo de dato que simplemente tiene dos condiciones, ¿no? O es verdadero o es falso. Estos tipos de datos en realidad son formas en las cuales yo clasifico mi variable para poder determinar dentro del programa cómo va a trabajar. Pero en ocasiones necesito yo trabajar no solamente con un dato, ¿no? Un valor, sino trabajar con un conjunto de valores. Por ejemplo, digamos que yo quisiera hacer un programa donde yo pueda almacenar información, digamos, de mis contactos. Pueda almacenar información de todos mis amigos con sus números de teléfono. O un programa donde yo pueda almacenar información, por ejemplo, de los días de la semana, por ejemplo, ¿no? Puede ser. Para armar un calendario podríamos hacer. Entonces, cuando yo tengo que armar un conjunto de datos, o sea, no solamente es un solo dato, sino un conjunto de datos, yo lo organizo en una estructura de datos. ¿Qué es una estructura? Son formas de organizar la información para manipular, buscar, insertar datos de manera eficiente. Una característica de la estructura de datos es que yo a través de esta estructura, ¿no? Yo tengo formas en las cuales puedo hacer búsquedas a buscar un valor, porque como tengo varios valores, yo puedo hacer una búsqueda en estos valores, puedo insertar nuevos valores, puedo eliminar valores, puedo realizar operaciones, las operaciones básicas, digamos, sobre estos datos. Si hacemos una analogía, digamos, de estructura de datos viene a ser lo que en base de datos se conoce como una tabla o lo que se conocía como una base de datos, si se puede llamar, ¿no? De alguna manera, pero son, de hecho, las bases de datos, sus cimientos o sus bases son las estructuras de datos, ¿no? Pero ahorita no quiero hablar de base de datos en eso porque no es el tema del curso, pero sí es importante que conozcas que existen estructuras de datos y que esas estructuras de datos se pueden definir en cualquier lenguaje de programación y se utilizan pues para manipular gran cantidad de datos. Los más comunes se llaman arreglos. Arreglos, básicamente es como es como una fila, digamos, ¿no? Como puedes ver ahí, de donde dice ABCDF, donde yo tengo la información de los datos almacenadas en una lista, ¿no? En una lista de datos, ¿no? Y cada uno de estos tiene una posición que va normalmente en la mayoría de estructuras de datos que son de arreglos o listas, empiezan siempre en el índice cero. ¿Qué cosa es el índice? Es la posición donde está ubicado este valor dentro de la estructura de datos. Imagínate que esto es como una especie de archivo de Excel, se puede decir, donde yo tengo mi columna y tengo mi fila. La columna viene a ser el índice, ¿no? Que siempre empieza en cero. Y la fila es el registro donde yo tengo almacenados los datos. En el caso de una lista es una sola fila y puede tener varias columnas, ¿no? Puedo tener listas enlazadas que se componen de varios nodos, ¿no? Donde yo puedo tener una lista de listas, donde yo puedo tener un conjunto de datos manejados a través de otro conjunto, o sea, puedo tener varios datos. También tengo una estructura que son las pilas. La pila básicamente, imagínate, es como un contenedor donde yo voy metiendo los datos, ¿no? Pero ese tipo de contenedor tiene una característica, que el primer dato que yo he colocado se convierte en el último dato en salir. Es como si fuera un recipiente donde tú vas metiéndole cajitas, algo así, ¿no? Y bueno, tienes las colas, que es muy utilizado también en cualquier lenguaje, donde yo tengo, voy almacenando la información y voy ingresando y sacando información, ¿no? También tengo lo que se conoce como árbol binario, que está compuesta de nodos que tiene tres partes, el árbol que contiene el nodo y los hijos que van a la izquierda y derecha. Estas son estructuras básicas que tú puedes encontrar en cualquier lenguaje de programación.
digamos, es para que tengas el marco de referencia de lo que son las estructuras de datos. Ahora, no en todos los lenguajes puedes encontrar una definición de todos, ¿no? De hecho, en los lenguajes tradicionales como C, o C++ tienes todas las estructuras, pero en lenguajes ya más sofisticados o sobre todo más, digamos, de alto nivel o más recientes, digamos, toda esta lógica de estructura, de estructuración es interna, tú no la vas a ver, porque tú lo que ves a nivel de programación es algo mucho más sencillo. Curiosamente, Python ha manejado muchas estructuras de datos y lo ha definido en ¿cómo se llama? En tres tipos o tres estructuras de datos que te voy a mostrar, ¿no? Entonces vamos a buscar ahora estructuras de datos en Python, ¿sí? Para ver, a preguntarle a Saúl. Entonces tienes estructuras de datos en Python y las estructuras de datos en Python no es otra cosa que la forma como yo manejo un conjunto de datos. Y en Python tengo tres formas de manejar las estructuras de datos. Tengo las listas, tengo las tuplas y tengo los diccionarios, ¿no? También tengo otras estructuras más avanzadas, pero estas son las básicas que te voy a mencionar o que vamos a trabajar. Bien, vamos ahora a la práctica y vamos a ver cómo creamos una estructura de datos en Python, ¿no? Para esto siempre voy pues a mi IDE ahorita con el que estoy trabajando en Python y en realidad en la mayoría de lenguajes que estoy trabajando, que es Visual Studio Code. No es el único, ojo, puedes trabajar con varios, pero ahorita es el que he optado por usar y el que también, si quieres tener una herramienta, digamos, con la cual puedes tener un estándar para todos tus lenguajes, pues Visual Studio Code es una muy buena opción, ¿no? Vamos a esperar a que cargue porque si dependiendo de la máquina que tengas puede demorar un poquito. Entonces ya abrió mi editor y ahora voy a hacer simplemente File, New File. Me va a abrir la ventana y voy a buscar un archivo. Voy a colocarlo dentro de esta carpeta, perdón. Voy a entrar dentro de mi carpeta Python y aquí lo voy a crear. New File. Debería crearse y aquí voy a ponerle entre comentarios listas. Si te das cuenta, cuando yo creo me aparece en blanco y negro, pero si yo quiero que ya me aparezca con los colores de Python, le pongo Save As, le pongo aquí. Vamos a trabajar con estructuras datos, y en el tipo de archivo voy a hacer .py o archivo tipo .python, que es .py. Voy a abrir aquí, guardar, y ya se guarda como si fuera un archivo de Python. Ya te ponen colores. Entonces vamos a crear listas primero. ¿Cómo creo una lista? Defino el nombre de la lista. Por ejemplo, voy a crear una lista de los días a ver, ¿cómo puedo hacer una lista sencilla? Voy a hacer una lista que me muestre una lista de países. Ahí está, una lista de países. Perfecto, de países. Le pongo el nombre de la lista igual y entre corchetes voy a poner los nombres o los valores. En este caso voy a poner Perú, claro, como primer país. Voy a poner aquí Perú. Voy a poner Colombia. Y voy a poner Argentina. ¿Okay? De esta manera yo estoy considerando una estructura de datos que es una lista, básicamente, y estoy definiendo con el nombre de países y estoy creándola con tres valores: Perú, Colombia y Argentina. Básicamente eso es como yo defino una lista. Entonces voy a imprimir esta lista. Voy a ponerle print países. Y esto lo que hace simplemente es mostrarme todo lo que tiene en la lista. Voy a poner control S y voy a ejecutar mi código para ver lo que me muestra. Y lo que me está mostrando es la lista como tal cual está definida.
¿correcto? Tal cual está definida, me la muestra ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo yo recorro en realidad una lista? ¿Cómo yo hago para mostrar ya no toda la lista, sino en un orden pues correcto, ¿no? O quiero mostrar un país en específico. Entonces yo voy a mostrar un país que sea, digamos, en este caso, y quiero mostrar Colombia. Entonces yo hago aquí y pongo print, pongo países, y para poder mostrar un valor de mi lista, lo pongo entre corchetes y pongo el índice. ¿Te acuerdas que te dije que toda la lista tiene un índice? El índice es la posición y que empieza siempre en cero. Entonces, si yo quisiera mostrar Colombia, ¿qué posición tendría que colocar? En la posición 1, porque 0 es Perú, 1 es Colombia y 2 es Argentina. Entonces le pongo 1. Y con esto voy a volver a imprimir y me debe imprimir Colombia nada más. Ahí está Colombia, como lo puedes ver en la parte inferior. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir todas y en un orden, bueno, más mostrando una por una, ¿no? Hago un for y aquí es importante, un for y aquí voy a poner el valor, voy a poner valor en países. Lo que estoy haciendo es que me recorra, lo que estoy haciendo al colocar esto es decirle que países, esta variable que en toda mi lista la va de alguna manera a colocar dentro de esta variable valor. Pero en cada iteración del bucle, valor va a tener la primera posición en la primera iteración, la segunda posición en la segunda y así sucesivamente. Entonces si yo hago que simplemente un print valor, valor, ¿no? Va a imprimirme los países. Vamos a ver, ejecutamos otra vez. Y ahí está, Perú, Colombia y Argentina. Perfecto. Entonces lo que he hecho yo simplemente es en esta variable llamada valor, en cada iteración le estoy asignando un valor de acuerdo a la posición de mi lista países. Perfecto. Como te dije, una lista es una estructura de datos y por lo tanto yo puedo hacer operaciones sobre la lista. ¿Qué puedo hacer? Puedo agregar un valor, puedo agregar puedo eliminar un valor, puedo buscar un valor y puedo actualizar un valor. ¿Ya? Entonces, estas tareas se conocen como, las tareas que realmente en una base de datos se conoce como CRUD. Básicamente viene de create, de crear, read, de leer, update, de actualizar y delete, de borrar, ¿no? CRUD, ¿no? CRUD viene a ser ese término. Y eso es lo que tú puedes hacer con una lista. Por ejemplo, vamos a agregar un valor. Entonces voy a decirle un nuevo país que sea igual a un un input de nuevo país. Nuevo país. Y aquí ingreso al nuevo país. ¿Y cómo agrego? Pues pongo países.append y pongo el nuevo país. Perfecto. Listo. Y voy a volver a imprimir. Perdón. Que voy a hacer acto seguido, volver a imprimir esto, ¿no? Recuerde, como esto no es un valor numérico, pues no necesito convertirlo a un entero ni nada por el estilo, ¿no? Vamos a probarlo. Nuevo país, digamos que vamos a poner ahora México. Y ahora ya le agregué México y aparece México en mi lista, ¿no? Voy a eliminar voy a eliminar un país. O voy a buscar un país, ¿correcto? Voy a buscar un país. Em, Quiero buscar, bueno, en este caso no va a ser funcional porque solamente tiene un valor, ¿no? Pero vamos a eliminar un país. Para eliminar pongo del países y digamos que voy a eliminar el país número 3. En este caso no, número 1, ¿no? Y vamos a volver a imprimir los países nuevamente. Aquí creo que es así, si no me equivoco, 1. Vamos a volver a ejecutar.
nuevo país, le vamos a poner cualquier cosa. Y date cuenta, mira, abajo ya me imprimió Perú, Argentina y AD. Colombia desapareció porque Colombia era la posición número uno, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Ya puedo agregar, puedo eliminar, puedo actualizar. Vamos a actualizar ahora el país que he puesto por el nuevo valor, ¿no? Digamos que voy a actualizar y países en la posición número uno va a valer ahora Rusia. Y lo voy a poner así. Y luego voy a volver a imprimir esto. Voy a volver a imprimir. Nuevo país, le vamos a poner aquí Estados Unidos, EU. Ya, perfecto. Me agrega y ahora date cuenta que en la última opción ha aparecido Rusia, donde estaba antes Argentina, ¿no? Estaba antes Argentina, ahora ha aparecido Rusia. Con esto actualizo. ¿Y cómo leo finalmente? Simplemente con esto que bueno, que hemos visto países, el valor que tiene aquí, con eso puedo leer un valor. Entonces puedo hacer las cuatro operaciones, ¿ok? Con las cuatro operaciones. Para que puedas entenderlo mejor, vamos a hacer algo más, que también es parte, bueno, vamos a verlo más a fondo en otras sesiones, pero vamos a trabajarlo de esta manera. Vamos a borrar todito esto, ¿ok? Y vamos a trabajar con solamente esas operaciones, ¿no? Agregar, eliminar y mostrar. ¿Listo? Entonces básicamente esa es la forma como yo puedo trabajar. Ahora, si esto lo quiero yo trabajar de una manera más ordenada, si se puede llamar así, una manera más ordenada, pues lo que me crearía sería un menú de opciones. Si yo quiero crear un menú de opciones, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Para las cuatro tareas básicas. Puedo, primero mostrar un título, ¿no? Ponerle un print. Título. En este caso voy a colocar aquí. Digamos que vamos a hacer un pequeño programa donde pueda registrar, digamos que voy a registrar los datos de, ya no sería el país, sino algo más. Vamos a poner algo más interesante. Ya, sí puede ser lista de países. Lista de países. Un programa que me permita mantenimiento, es como se llama, mantenimiento de países. Ya, para continuar con este ejemplo. Y le voy a poner opciones, ¿no? Opciones de mi pequeño programa. Opciones. La primera opción, todo eso es con puro print nada más. La opción 1 va a ser agregar un país. La opción 2 vamos a colocar así. La opción 2 va a ser eliminar un país. La opción 3 va a ser mostrar los países. 3. Y la 4 va a ser salir. Salir. Podría ser actualizar, ¿no? Actualizar un país. Y la opción 5 sería salir, porque si yo no tengo una opción salir, pues mi programa va a ejecutarse por siempre, ¿no? Salir. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo hago para que esto, cada vez el programa que se mantenga en un bucle y siempre me lo pida? Para eso ejecuto un valor de bandera y le voy a poner ejecutando igual a true. Y le voy a poner que while ejecutando, y aquí no necesito ponerle igual a true, simplemente le pongo ejecutando. Perdón, se me salió otro tipo de codificación, no es con llaves, es con dos puntos. Mientras se vaya ejecutando, voy a mostrar las opciones, ¿no? O sea, voy a mostrar todo esto, todas estas opciones. Esto lo voy a indentar, siempre recuerden que la indentación es sumamente importante. Y aquí voy a coger el valor que quiero, opción. Voy a ponerle opción que he seleccionado y va a ser igual, esto sí lo convierto en un entero, es un input, ¿no? Y que diga seleccione opción.
y eso se va a almacenar en opción. Lo que yo coloque en opción es lo que va a ejecutar. Entonces esto lo puedo hacer con un if. If opción es igual a 1, dos puntos, lo que va a hacer ahí es va a ser código para agregar. Perfecto. Si no, le pongo un elif, y le pongo si la opción es igual a 2. Si la opción es igual a 2, va a ser eliminar. Nuevamente elif, perdón, aquí, elif opción es igual a 3. Y 3 era mostrar, ¿no? Nuevamente un elif donde la opción sea igual a 4, que vendría a ser actualizar, y finalmente un elif que sea salir, donde opción sea salir, y aquí le pongo salir. Ahora, ¿qué pasa si colocan algo que no es ninguna de esas opciones? Pues le pongo un else donde indique un print de indicarle opción incorrecta. Perfecto, nada más. Entonces yo tengo estos valores para ejecutar. Ahorita el que voy a ejecutar es cuando es 5. ¿Cómo yo hago que salga del programa? Pues ejecutando lo convierto en false. Cuando yo convierto ejecutando en false y retorne aquí a mi bucle, va a decir ejecutando es true, ya no, entonces sale el programa. Vamos a simplemente vamos a manejar hasta aquí nuestro programa, que debería ya funcionar. Vamos a ejecutarlo. En realidad no voy a ejecutar nada. Bueno, hay un error ahí. El if que error me bota un expecten and identen block. Ya, si opción es igual a 1, dos puntos, el if opción es igual a 2. Aquí lo que me faltó era colocarle un valor más, que era un pass, que básicamente, si recuerdas, en el tema de bucles teníamos tres formas de romper el bucle. Una era con continuo, otro era con break para salir de todo, y otro era con pass, ¿no? Entonces en este caso hay que ponerle el pass a todas las opciones para que salga, digamos, de esa opción y termine el flujo. Listo. La razón por la cual le coloco el pass, le he colocado el pass ahorita a todos, es porque aquí no hay código, o sea, está en comentario. Si no le coloco el pass para el sistema, me está botando el error. Pero si yo le coloco algo, ya no necesito el pass. Por ejemplo, aquí en el número 5 le he ejecutado esto, y ahí ya no le pongo pass. Vamos a ejecutar el código, vamos a ejecutarlo, y me muestra todos los datos. Pongo la opción 5 que es salir, y se sale del programa. Bien, entonces esta es la estructura básica que tienes que tener para poder agregar, eliminar a cualquier lista. ¿Ya? Ahora, vamos a trabajar con algo más interesante, que podría ser podríamos trabajar en una estructura mucho más interesante, que no solamente sea país, podríamos trabajar ciudades, ¿no? Primero trabajemos con capitales. ¿Te parece bien? Capitales. Entonces, vamos a trabajar con capitales. Entonces, es otra lista que estoy creando, ¿no? Donde yo tengo capitales por un país. Perfecto, capitales por un país. Ahora, dentro de lo que es estructuras de datos, también puedo trabajar lo que es ¿cómo se llama? Lo que viene a ser tuplas. ¿Qué cosa es una tupla? Una tupla no es otra cosa que un valor que no cambia en el tiempo.
Si te das cuenta, yo puedo agregar un país, puedo eliminar un país, puedo hacer muchas cosas con un país, porque es una lista. Pero una tupla es un valor que se conoce como inmutable, que no puede cambiar. ¿Cuándo es necesario utilizar una tupla? Por ejemplo, si yo quisiera que las capitales no se movieran, y la tupla se define así, entre paréntesis. Digamos que la capital de Perú es Lima, la capital de Colombia es Bogotá, y la capital de Argentina es Buenos Aires. No existen otras capitales, ojo. Son las únicas capitales que, digamos, un país solo tiene una capital, no puede tener dos o tres, ¿no? O creo que sí en algunos casos, pero bueno. Entonces yo voy a ejecutar el código y yo quiero mostrar el país y la capital. Voy a ejecutar el número 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a hacer aquí, voy a mostrar el país y su capital, el país y su capital. Entonces, ¿qué hago? En la opción número 4, en la opción 3 que era mostrar, voy a colocar un código, voy a hacer un recorrido y aquí voy a hacer otra manera de recorrer. Ya no voy a recorrer con el valor dentro del rango, sino voy a correr con un valor que sea un contador. Un i in range y le voy a poner un rango de qué? De la longitud, y acá utilizo una función de la lista. Len y le voy a poner la lista que se llama que es países, ¿no? Países, y esto lo que me va a hacer es recorrerme una longitud que va desde el 0, de la posición 0, hasta 1 menos que la longitud del país, ¿no? En este caso es la longitud del país es 2, es 3, perdón, ¿no? Entonces sería 2, del 0 al 2. Y en ese valor que me va a imprimir, voy a imprimir así, voy a ponerle print, ¿no? Voy a imprimir de países en la posición i y le voy a poner aquí un concatenador, coma, y su capital. Y la capital va a ser igual a capital, o capitales, creo que sí, capitales, en la posición igual i. De esta manera voy a recorrer el mismo dato tanto en la lista como en los valores. Vamos a mostrarlo, vamos a ejecutarlo y voy a poner la opción número 3, que es mostrar. Y mira, ahí está: Perú, Lima, Colombia, Bogotá, Argentina, Buenos Aires. Y regresa nuevamente a que seleccione la opción y voy a ponerle acá el número 5 para salirme de esa opción. Bien, entonces con esto yo ya trabajé estructuras básicas, que es una lista y que es una tupla. La diferencia única es que la tupla no varía. Yo no puedo agregar una capital. Ojo, no puedo agregar una capital, pero sí puedo agregar países. Puedo agregar países, pero no puedo agregar capitales. Ahora, a mí me gustaría unir ambos. Me gustaría unir la capital con el país, porque en realidad es el mismo índice, si te das cuenta, ¿no? Entonces, cuando yo quiero trabajar en una estructura un poco más enriquecida, una estructura en la cual yo pueda trabajar más cosas, ¿no? Lo que voy a hacer es trabajar con un diccionario. Mi diccionario se va a llamar ahora países con P mayúscula, ¿no? Y aquí voy a hacerlo igual, y aquí trabajo con llaves. Y mira lo que voy a hacer. Voy a decir que para Perú, dos puntos, su capital es Lima, coma, y la estructura la puedo manejar así, ojo, mira, para que se entienda. Para Colombia, su capital va a ser Bogotá, coma, y voy a tener aquí otro que se llame Argentina, dos puntos, Buenos Aires. ¿Listo? Buenos Aires. Antes de terminar, para que entiendas esta parte, en una anterior ocasión te puse una forma de recorrer el for, que era colocándole for, valor in y de frente la lista. Cuando yo hacía esto no tenía que poner la posición, porque esta variable ya contenía el valor en cada iteración. ¿Por qué lo he puesto así para tener la posición o el índice? Porque no estoy imprimiendo solo una lista, en este caso estoy imprimiendo
varias listas, ¿no? Varias listas. Una lista de países, una lista de capitales. Si yo quisiera ahorita hacer esto mismo, pues simplemente busco aquí en vez de capitales, voy a poner países. Un momento, por favor. Países, y aquí en países, pues voy a recorrer de la siguiente manera. Simplemente voy a recorrer países. A ver. Y mira lo que va a pasar aquí. Entre valores le voy a poner i. Mira lo que va a suceder. Voy a ejecutar mi código. Y voy a ponerle mostrar. Ahora me está botando un error. Aquí me estaba botando un error. Porque esto en realidad no debería manejarlo así. Sino debería ser simplemente... Debería ser así, mira. For i, en este caso es valor, para que entendamos. Valor, que es el valor que quiero, ¿no? O se le puede decir la llave. Para que entendamos una cosa, el diccionario está compuesto de dos valores. Este valor, que antes era el índice, ahora se convierte en la llave. Y este valor que viene a ser, valga la redundancia, el valor en la posición, en la llave, ¿no? Pero como yo tengo ahora la opción de al índice colocarle un valor, lo puedo hacer para que tanto tenga el valor de, en este caso, del país como llave, y tenga el valor, en este caso, la capital del país en el valor que tengo aquí. Es una conjunción de dos valores, pero uno siempre va a ser el índice principal o la llave. En este caso la llave es el país. País sería Perú, país sería Colombia, país sería Argentina. Bien, entonces si yo quiero recorrerlo, simplemente pongo for valor, en este caso sería for llave, in países, y voy a imprimir aquí. Voy a imprimir la llave, coma, voy a poner un espacio, y aquí voy a imprimir de países. Recuerda que cuando era lista, en países yo colocaba el nombre o la posición, el índice. Ahora yo le coloco el nombre de la llave. La llave es, en este caso, el país, ¿no? Y la capital viene a ser el valor. Voy a imprimirlo y vamos a ver cómo queda. Acá me faltó 2 puntos. Y vamos a mostrar. Vamos a ver el valor de mostrar. Perfecto. Y tengo Perú, Lima, Colombia, Bogotá y Argentina, Buenos Aires. ¿Qué es lo que he hecho? Vamos a repasarlo nuevamente. ¿Ya? Esto que está aquí es un for que me selecciona. Antiguamente este valor era el índice, ¿te acuerdas? Ahora es la llave, por eso le pongo llave. La llave básicamente es estos valores que tengo aquí. El primer valor. Y básicamente el valor contenido como tal, o sea, lo que está después de los puntos, lo posiciono así. Países, y quiero que la llave Perú me muestre su valor. Su valor de la llave Perú es Lima. Su valor de la llave Colombia es Bogotá. Y su valor de la llave Argentina es Buenos Aires. Entonces acá tengo llave y valor y llave. Voy a imprimir para que podamos verlas. Voy a imprimir solamente las llaves. ¿Ok? ¿Cómo voy a imprimir las llaves? Print, y le pongo acá países.keys. Keys viene del término en inglés llaves. Y voy a imprimir aquí de países valúes. Y con esto ya vas a entender la diferencia entre una llave y un valor. Yo sé que esto puede resultar un poquito difícil de entender, pero ahorita que vamos a organizar esta estructura mejor, vas a poder entender mejor cómo funciona esto. Entonces yo tengo ahí las llaves y ahora le voy a dar clic aquí, aquí abajo, 3, mostrar. Mira, date cuenta, del diccionario llaves es Perú, Colombia, Argentina, y sus valores son Lima, Bogotá y Buenos Aires. Entonces de esa manera yo diferencio uno del otro. Ahora, como yo tengo una estructura de datos que solo tiene un valor y una llave, y yo quiero mostrar ahorita, por ejemplo, algo mucho más interesante, algo más complejo, yo puedo crear
una estructura dentro de otra estructura. Y vamos a hacer lo siguiente, una lista que se llame países. Mi lista países va a ser una lista en blanco, donde no tengo nada, ¿ya? Países, quedémonos en países. Ahora, yo quiero meterle más datos a un país, no solamente quiero su capital, quiero poder tener a la mejor el nombre del país, la capital, puedo tener número de habitantes, ¿no? O número de ciudades, ¿no? Los datos que yo quiera. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer para tener más datos? Porque ahorita solamente puedo tener dos, una que es la llave y otro que es el valor. Entonces, para eso voy a crear una nueva estructura, o mejor dicho, un diccionario que se llame país. Y ahora, imagínate que este diccionario país no es una lista, no es eso, sino es como una tabla de datos. Entonces, yo voy a poner que una llave puede ser el nombre del país, dos puntos, ¿no? Y le vamos a poner un valor, Perú. Vamos a poner un solo país, Perú. Coma, va a tener su capital, que en este caso va a ser Lima. Perfecto. Y va a tener, pongámosle algo más, vamos a decirle que va a tener habitantes. Perfecto, habitantes. Y digamos que en Perú son 33 habitantes en millones, ojo. 33 millones. ¿Ya? Que son los habitantes de Perú. Perfecto. Yo acá he definido una lista que contiene a un solo país. Ojo, es un solo país. Este país es uno solo y está dividido en tres datos. Un dato es el nombre del país, otro dato es la capital del país y un tercer dato que quiero colocarle para que un poquito crezca esta acción es la cantidad de habitantes. Bien, entonces esta es una estructura de datos de un solo país, ¿no? Es un solo país. Pero si yo quiero armar una lista, quiero mostrar varios países que tengan estos datos, lo que voy a hacer es que este país lo voy a agregar a mi lista de países. Entonces, al final voy a hacer aquí países.append y le voy a agregar el país que he colocado. Y ya está. Esto de aquí lo voy a eliminar porque ya no lo tengo que usar así de esta manera. Ahora va a ser una lista. Países ya se convierte en una lista, pero va a ser una lista que va a contener varios diccionarios, en este caso uno solo, que es el primer país, que es Perú, y lo voy a tener aquí. Entonces yo puedo ponerle países.append país, ¿no? ¿Y cómo lo voy a recorrer? Y esa es la parte que, digamos, es un poquito más compleja. Aquí solamente recorría un solo valor, que en este caso era el conjunto de datos de el país, ¿no? Y como tenía la llave de país, capital, Perú, dos puntos, con Lima, pues era la llave y el valor. Ahora no, ahora quiero imprimir varios datos. ¿Cómo recorro esta lista de diccionarios? Porque entendamos que esto ahora es una lista, pero es una lista ya no de un dato. Antes teníamos acá un dato, que teníamos que era Perú, ¿no? Pero yo quiero meterle ahora más datos. Quiero que no solamente tenga el nombre del país, que tenga su capital y que tenga su cantidad de habitantes. Entonces, ¿cómo hago yo para poder meter, digamos, más datos en mi lista? Creo un diccionario con una estructura en el cual tengo valor, llave y valor, y puedo meter un montón de datos. Imagínate que acá puedes armar toda una tabla de datos. Puedes meterle, no sé, número de ciudades, puedes meterle, en este caso, fronteras, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Temperatura en un país o en la capital, bueno, ya tuve. Si fuera un dato por ejemplo, de amigos o contactos, puede ser su nombre, apellido, teléfono, etc. Entonces es una estructura de datos de un valor. Y este valor, al final, yo lo estoy, con el append, lo estoy agregando a esta lista, a lista países. Entonces acá ya tengo el primer país. ¿Qué es lo que voy a hacer para recorrerlo? Lo primero que voy a hacer simplemente es un for, como si fuera un for, y le voy a poner un nombre país, que va a ser el valor in países.
¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Le estoy diciendo que me recorra de la lista países todos los valores que tiene. Pero recuerda que el valor es un diccionario. Entonces voy a hacer un print. Voy a hacer un print simplemente en cada valor que me imprima lo que contiene, que me imprime el país. Vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar nuestro código para que veas cómo quedó. Voy a darle aquí 3 mostrar. Perfecto, mira lo que sucede. Estoy imprimiendo esto, estoy imprimiendo el diccionario. En la primera posición, porque es el único país que hay, me imprime el nombre del país, en este caso Perú, la capital Lima y los habitantes 33. Perfecto. Ahora voy a recorrerlo, porque no quiero que me aparezca el nombre capital, quiero recorrer este diccionario. Entonces voy a quitar todo esto y aquí voy a hacer un for. ¿Un for de qué? Un for de la clave, en este caso la llave, como te acuerdas hace un momento, llave, ¿no? In, y le voy a poner país. ¿Por qué? Porque el país es el diccionario, ¿no? ¿Y qué voy a mostrar? Pues voy a mostrar print. Voy a mostrar primero la clave, en este caso la llave, y el valor. El valor es país y la posición de la llave, que en este caso es llave. Nada más. Y eso es todo. Vamos a ver qué nos muestra. Perfecto, me muestra nombre Perú, capital Lima, habitantes 33. Pero no quiero que me muestre la llave, porque la llave la voy a colocar arriba en la cabecera si quiero. Simplemente quiero que me muestre los valores. Entonces, país y llave. Y con esta opción, coma, le voy a poner en para que en el final de la línea, cuando termine de imprimir, en vez de que sea un salto de línea, que por defecto es, me imprima así, con este valor, un separador. Nada más. Evidentemente, cuando termine de imprimir todos los valores del país, pues le pongo un print para que salte de línea. Ya. Con eso que he hecho, vamos a ver. Voy a mostrar los países. Y ahí está, mira, Perú, Lima y 33. Ahí está. Ahora voy a implementar para agregar un país, ¿no? Como agregar un país, simplemente voy a colocar valores. Nombre del país. Vamos a colocar nombre del país. Y le voy a colocar input nombre. Perdón. 2 puntos. Capital del país. Le voy a poner un input. Capital. Y habitantes. Le pongo aquí número de habitantes en millones, ¿no? Expresado en millones, porque son millones de habitantes. ¿Y qué voy a hacer? Mira, mira lo que voy a hacer. Aquí voy a crear una variable que se llame nuevo país, perdón, un diccionario que se llame nuevo país. Y este nuevo país va a estar compuesto de qué? Va a estar compuesto de lo siguiente. De lo siguiente. Esta misma estructura que tengo acá, la voy a colocar aquí. Bien. Esta misma estructura, pero voy a reemplazar aquí el valor por la variable nombre, capital y habitantes. Aquí, para que sea un valor entero, le voy a poner un int, lo convierto a entero. Entonces, yo tengo aquí un nuevo país y estoy creando un diccionario en el momento y le estoy metiendo los datos. Para finalizar, voy a agregarlo a mi lista de países. Países.append y le voy a poner mi nuevo país. El nuevo país que estoy jalando. Vamos a ejecutarlo. Acá
acá me falta igual, perdón, me faltó un igual, y ahora sí lo ejecuto. Correcto. Vamos a entrar aquí, opción número 3. Ahí está, Perú Lima 33. Voy a agregar uno. Nombre, vamos a ponerle Colombia. Capital Bogotá. Número de habitantes 16 millones. Y ahora voy a mostrarlo. Y mira, ya aquí lo agregó. Ahí está. Ha agregado un diccionario a mi lista de países, ¿no? Y lo puedo mostrar aquí. Si quiero puedo agregar más valores. Y a medida que voy agregando más, mi lista de diccionarios va a crecer, ¿no? Entonces, de esa manera es como yo puedo agregar un valor a un diccionario. Mejor dicho, trabajar una estructura más compleja, ¿no? Donde yo pueda tener más valores. Y esto puede crecer mucho más. Puedo hacer un diccionario dentro de otro diccionario, una lista con diccionarios. Puedo, o sea, puedo armar una estructura mucho más grande. Pero ya estamos hablando de trabajar pues con estructuras de datos mucho más complejas, que curiosamente son pues las bases de datos con las que trabajamos. Este curso no busca enseñarte bases de datos porque es otro mundo, o mejor dicho, es otro tema que se complementa con esto, pero sí esto te sirve, digamos, para tener una idea de cómo trabajan una base de datos, ¿no? Entonces, ahora yo quiero eliminar. ¿Cómo puedo eliminar un valor? Antes de continuar, ya se me está haciendo complejo, si te das cuenta el código, se está llenando de muchas cosas y realmente voy a tener que reutilizar mucho código. Cuando llegamos a este punto en el cual yo tengo que reutilizar código y para ordenar mejor mi código, yo puedo crear lo que se llaman funciones en Python. ¿Qué cosa es una función? Básicamente esto, por ejemplo, es una función. Input es una función. Una función es como un subprograma, algo así. Es encapsular mi código. ¿Para qué? Para que todo lo que esté en una parte lo pueda reutilizar. Y de esta manera me sirve. Por ejemplo, input es una función de Python que recibe un parámetro. Todas las funciones reciben un parámetro. En este caso el parámetro que recibe es el mensaje que va a mostrar, que en este caso es este, selecciona opción. ¿Y qué es lo que arroja? Me arroja un valor, que ese valor se va a almacenar siempre en una variable. El print, por ejemplo, que utilizamos es una función. Este append es una función. Todos son dentro de Python funciones que permiten que yo pueda reorganizar mi código. Ahora, yo puedo hacer mi propia función. Mi propia función. Entonces voy a crear una función. Por ejemplo, voy a crear una función. ¿Y cómo creo una función? Con el valor def. Def, el nombre de la función. Y voy a crear una función que se llame agregar país. Y este agregar país va a recibir tres parámetros. Va a recibir el nombre del país, va a recibir la capital y va a recibir los habitantes. ¿Sí? Habitantes. Dos puntos y aquí voy a ejecutar el valor del parámetro. Y lo que va a hacer este parámetro es lo que tenía aquí. Esto que tenía aquí. La creación del país y la agregación de ¿cómo se llama? Del país. Entonces yo voy a agregar aquí el país, ¿no? Voy a agregar el país. Voy a ejecutar esto. Y simplemente va a retornarme el nuevo país. ¿Qué es lo que me va a retornar esto? Me va a retornar, va a recibir varios valores y me va a retornar un diccionario. ¿Bien? Entonces aquí ya no voy a hacer esto, simplemente voy a ponerle nuevo país. Va a ser igual a agregar país. Y le voy a pasar esos tres valores, el nombre, la capital y los habitantes. Perfecto. ¿Por qué voy a utilizar esto? Porque esta estructura me va a permitir, o mejor dicho acá, crear país. Vamos a ponerle crear país. Me va a permitir cuantas veces quiera crear diccionarios. Y aquí le voy a poner país. Y aquí retornar país. Perfecto. Crear país y va a crearme este diccionario con estos valores que le estoy colocando.
Aquí lo que voy a hacer es, bueno, nuevo país igual a agregar país, le paso los valores y ese nuevo país lo agrego acá, ¿no? Simplemente estoy reacomodando mi código. Al final esto va a ser lo mismo que lo que tenía acá. Vamos a ver, ejecutamos y aquí tengo para mostrar y ahí está mostrándome. Voy a agregar nombre Argentina, capital Buenos Aires, cantidad de habitantes 50 millones. Ajá, agregar país is not defined. Dice que la función, es que es crear país, ya le cambié el nombre. Perdón. Aquí se llamaba crear país y aquí le puse agregar país, lo cual no estaba bien. Ya está. Si quiero borrar esto, le pongo un CLS o un clear para que limpie. Y ahora voy a ejecutar nuevamente el código. Voy a darle uno a agregar. Rusia, Moscú, 60 millones. Y ahora lo puedo mostrar y me muestra los dos. O sea, en sí la interfaz no ha cambiado. Todo sigue igual, pero ya tengo una estructura creada, tengo una función para crear un país, ¿no? Puedo crear una función para varias cosas que yo quisiera hacer. Por ejemplo, este menú podría ser otra función. Yo puedo definir en múltiples funciones lo que quiero manejar. Y eso es lo bueno de Python, que me permite hacer esto. Más adelante vamos a ver también funciones a fondo, módulos, cómo se puede ya reestructurar tu código para que sea más entendible. Ahora vamos a trabajar la opción de eliminación. ¿Ya? ¿Cómo voy a eliminar? Lo primero que tengo que hacer para eliminar es buscar, ¿no es así? Entonces le voy a poner un valor de búsqueda y le voy a decir un input que sea indique país a eliminar. Perfecto. Y ahí voy a poner Rusia, Perú, lo que yo quiera. Y luego tengo que hacer una búsqueda de el país, digamos, dentro de mi lista de países. Mejor dicho, tengo que buscar dentro de mi lista de países el diccionario cuya llave sea el nombre del país, ¿no? El nombre del país. Entonces, para esto lo voy a utilizar en una función para definirlo mejor. Def buscar país. ¿Ok? Buscar país. ¿Y qué voy a recibir? El nombre del país. El nombre del país. El nombre del país y lo voy a buscar. Entonces, esta función lo que va a hacer es buscarme un país dentro de un diccionario. En este caso, del diccionario o dentro de la lista, ¿no? En este caso, ¿no? Nombre del país y buscar. Lo que necesito para esta función, básicamente, es encontrar el índice donde está posicionado el país que quiero encontrar, para luego poder simplemente eliminarlo de mi lista de países. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a recorrer todos los países. Con un for, simplemente un i, in range, no, ni un range, in países. Con esto que estoy haciendo, estoy recorriendo toda mi lista de países. Dentro de cada posición de la lista, pues lo que voy a hacer es un if, y aquí sí voy a usar el diccionario. Recordemos que, mejor dicho, que acá lo voy a poner país para que se entienda mejor. Aquí, este es muy parecido a lo que hago aquí en la impresión. En la impresión o mostrar simplemente yo tengo for país sin países, y es más, me voy a copiar esto. Voy a copiarme todito esto para que se entienda más fácil. Ya, y lo vamos a colocar aquí bonito y esto aquí. Entonces for país in países, y lo que voy a hacer aquí es recorrer todos los países, todos los países, todos los diccionarios de mi lista de países. Y aquí no voy a tener que recorrer llave por llave, sino simplemente le pregunto al país en la llave, y en este caso la llave que tiene
el nombre del país es la llave nombre. Recuerden que hemos creado aquí nombre del país. En la llave nombre, si es igual, lo comparo a mi nombre del país, a lo que estoy buscando. Nombre país. Esto que está aquí, lo voy a poner en un if. If nombre país, todo. Si es que sucede eso, yo voy a tener la posición. Ahorita la posición no la tengo. No tengo ningún valor que me almacene la posición, ¿no? O le voy a poner pos igual a países punto index vamos a probar si esto funciona y aquí un return pues a ver, quiero ver si esto funciona, si no con un contador, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a tener en país es la posición del país y voy a imprimir simplemente la posición. Hasta ahí voy a llegar ahorita. Búsqueda, pongo el valor de búsqueda y llamo a mi función buscar país. Control S, ejecuto. Node match. Acá le he puesto post, está mal acá. Undefine no match on execution level. Y acá le hago un break también para que salga. Y este for, me parece que este de aquí no está al mismo nivel de acá. Ahora sí, ya está al mismo nivel. La indentación es sumamente importante en Python. Ya. Dice building method index of list object. Ya, entonces no está funcionando. Ya no hay ningún problema. Vamos a hacerlo a la antigua. Voy a colocarle un valor, un contador, un C, que sea igual a 0. Y aquí le voy a poner simplemente un break cuando termine para que se salga de la función. Y aquí voy a retornar, no voy a hacer un C más igual 1. ¿Qué hago con esto? Tengo un contador que empieza en 0 y en cada posición voy recorriéndolo. Si es que el país, el nombre del país que quiero es igual al valor que estoy buscando, simplemente con un break salgo de todo el for. Recuerda que el break como que revienta todito esto, ya no existe, se sale del for. Pero en ese momento tengo la posición en la cual estaba C, ¿no? Si es que no ocurre esto, simplemente le concateno 1, voy sumándole 1. Entonces, en la primera posición, digamos, va a ser 0. Busca el país, en este caso el país es Perú. Si el nombre del país es Perú, entonces se sale y me retorna simplemente el valor, que en este caso sería 0. Si fuera el siguiente 1 y así. Entonces, esto me retorna la posición. Voy a probarlo. Nuevamente aquí. Voy a probar mi código. 5, vamos a probar el código. 2, Perú. Ajá. Indique país eliminar Perú y me toca un 3 par. Post is not defined. Ah, no, es que return C. O lo hubiera puesto aquí post, ¿no? Post. Este es igual a post más 1 y retornar post de la posición. También puede ser el índice, ¿no? No hay ningún problema. 2 y Perú. Y está en la posición 0. Mira, acá está, posición 0. Entonces ya tengo la posición. Acto seguido, simplemente voy a eliminarlo, ¿no? Acá un del países en la posición de post. Esto lo voy a comentar y ya está. Control S y voy a eliminar
Python, nuevamente ejecutamos. Vamos a mostrar primero, mostrar el país, vamos a agregar un nuevo país, que sea Chile, la capital Santiago, la cantidad de habitantes 60, y vamos ahora a mostrar nuevamente y vamos a eliminar. ¿Eliminar qué? Chile. Ya se eliminó Chile, si puedo mostrar, aparece solo Perú. Bien, ya he logrado eliminar el valor. Ahora, para finalizar ya esta clase, que nos extienda mucho, vamos a hacer la actualización. Nuevamente voy a copiar todito esto de aquí, porque esto lo que hace es encontrarme la posición de... Y date cuenta de lo importante que usar funciones, ¿ves? Ya no tengo que volver a escribir todo el código que estaba acá arriba. Ahorita es un código sencillo, pero cuando tienes un programa grande con miles de líneas de código, las funciones son la mejor manera de organizarlo. Y bueno, ya más adelante también te voy a enseñar programación orientada a objetos con Python. Y es otra manera de estructurarlo mucho más organizado el código, ¿no? Entonces, bueno, para continuar, busco el país a actualizar. Perfecto. Y lo que voy a hacer aquí nuevamente es colocar los valores, nombre, capital y habitantes. Ok, nombre, capital y habitantes. Voy a hacer esto. Voy a actualizar nombre, capital y habitantes. Y simplemente al final, cuando ya tengo todos estos datos, voy a mi función crear país, que la tengo acá. Nuevo país. Listo, ya tengo el nuevo país. Y ahora lo que voy a hacer es actualizar mi valor de un país. Países. En la posición POS va a ser igual a nuevo país. Y eso es todo. Eso actualizo. Con eso actualizo. ¿Listo? Vamos a probarlo. Vamos a probar nuestro código y con eso estaríamos terminando. Acá el 5. Vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a agregar un país. Y este país se va a llamar Bolivia. Y la capital, voy a decir que la capital de Bolivia es Santa Cruz. Digamos que me equivoqué, ¿no? Y tiene 50 millones de habitantes. Lo muestro y le digo, perfecto, ahora Bolivia, Santa Cruz. Voy a actualizar el país que desea actualizar, Bolivia. El nombre del país se va a llamar Bolivia. La capital es La Paz, ya no es Santa Cruz. Y tiene 32 millones. Vamos a mostrar. Ya está. Mira, acá arriba, cuando mostré la primera vez, aquí era Bolivia, Santa Cruz y 50. Cuando actualice, se convierte en Bolivia, La Paz y 32. O sea, sí funciona mi actualización. Nuevamente, ¿qué es lo que he hecho? He reutilizado código. He buscado en la posición y luego he vuelto a setear, se puede decir, los nombres, capital y habitantes. Y luego simplemente estoy haciendo un reemplazo, actualizando en la posición, que es importante tener la posición de el país que quiero modificar y le paso el nuevo valor del país. Esta es una forma de hacerlo, existen múltiples formas. Bien, entonces con esto he hecho las tareas básicas o elementales que puedo hacer con una estructura de datos. Puedo agregar datos, puedo eliminar datos, puedo mostrar datos y puedo actualizar datos. Como ejercicio práctico, para que puedas desarrollar, hazte lo mismo que estás aquí y te voy a dejar el código de este video para que lo puedas ver. Hazte un mantenimiento de una lista de tus contactos. ¿Qué datos tienes en tus contactos? Tienes el nombre, puedes tener el correo electrónico y el teléfono, su celular. Y hazte una lista de un diccionario de contactos. Elimínalos, agrégalos, muéstralos y actualízalos. Te dejo ese ejercicio para que lo puedas hacer y ponme en tus comentarios cómo te fue con este ejercicio. Bien, bueno, esperemos que te haya servido esta lección y pronto estaremos con muchas más lecciones en el canal.